Hola, buenos días amigos. Bienvenidos a este interesante webinar con el doctor Francisco Moreno. Quiero darles la bienvenida a todos los amigos y clientes de ActNow y del Event Tech Summit y sobre todo de Smart Speakers. Este es ya como el 10º webinar que estamos organizando y quiero recordarles que en la parte de abajo viene una sección que dice preguntas y respuestas, porque al final del doctor Moreno y su servidor estaremos resolviendo todas estas. Entonces, por favor, respondan ahí sus preguntas y respuestas. Quiero comentarles que todos los conferencistas de Smart Speakers ya están disponibles dando conferencias en línea, estas ya sea para sus eventos con clientes o para sus eventos con empleados. Y bueno, sin más, voy a permitirme presentarles al doctor Francisco Moreno. Él es un destacado médico infectólogo, galardonado como uno de los 50 mejores médicos de México por los Top Doctors Awards en el año 2016 y 2019. Es director de medicina interna en el Centro Médico ABC Observatorio. El doctor Moreno ha publicado más de 75 artículos especializados, incluyendo 3 en el prestigioso Journal of the American Medical Association, y actualmente dirige el programa COVID-19 en el Centro Médico ABC Observatorio, en donde está a cargo de la respuesta de la pandemia. Bueno, los dejo aquí con el doctor Moreno. Francisco, bienvenido. Gracias, un honor estar con ustedes. Les quiero presentarles cuál es la situación que tenemos actualmente en cuanto a COVID y cómo vemos este regreso a una normalidad, que tenemos que empezar por entender que esta normalidad no es a lo que estábamos acostumbrados antes de que apareciera este virus que vino a cambiar el mundo y que de alguna manera mantiene la situación mundial bajo un continuo cuestionamiento y una forma de tratar de realizar lo más posible una actividad como la que teníamos antes. Entonces, en esta presentación lo que quiero primero es mostrarles cuál es el panorama actual. Este es el último reporte que tenemos de esta página, que es la que actualiza el número de casos diariamente a nivel mundial. Estamos hablando de que el mundo ya tiene más de 12 millones de personas diagnosticadas con COVID en algún momento de estos últimos 7 meses. Es increíble pensar que un virus desconocido, que por primera vez se oyó de él el 31 de diciembre, justo el último día del año pasado, ha causado infección ya al menos en más de 12 millones de individuos. Y hablo de al menos porque en muchos países como el nuestro, pues realmente no se detectan todos los casos. Hay un número enorme de casos asintomáticos. Entonces probablemente este número sea muchas veces mayor al número real de casos que ha ocurrido. Y también esto se ha asociado a una mortalidad alta. Tenemos ya más de 500,000 de muertes en todo el mundo por este virus. Pero la primera cifra importante que quisiera compartir con ustedes es esta que dice recuperados. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad de los casos que se han presentado en el mundo de COVID ya han tenido una resolución. Y es muy importante este punto porque no hay evidencia el día de hoy, julio 9 del 2020, que ninguna persona que se haya infectado por COVID se haya vuelto a infectar por COVID. Es decir, estas 7 millones de personas que ya pasaron esta enfermedad y que se han recuperado, han desarrollado algún mecanismo de protección que ha evitado que se vuelvan a infectar. Esta es una magnífica noticia porque a pesar de lo grave de la pandemia, estamos hablando de una enfermedad que aparentemente en este momento nos da cierta protección, que si consideramos que China fue el primer lugar en donde se presentó hace 7 meses, pues al menos está presentando una protección de 7 meses, porque no hay casos en China de dobles infecciones. ¿Qué ha pasado en México?
México ha sido un país muy golpeado por la pandemia. Tenemos más de 275,000 casos de un registro muy cuestionado por la forma como se inició la detección de casos. Acuérdense que tuvimos un modelo centinela en el que debíamos de haber multiplicado esto por 8, pero en algún momento ya no se multiplicó. Y bueno, al final del camino tenemos 275,000 casos. Pensamos que este número debería de ser 8 o 10 veces mayor, entonces hablaríamos de alrededor de casi 3 millones de personas que han tenido COVID. El número de muertes es muy importante. A pesar de que seamos un país de 128 millones de habitantes, pensar que esta enfermedad ha ocasionado 32,000 fallecimientos es alarmante. Y también, igual que como sucede en el mundo, ya tenemos un buen número de pacientes recuperados, lo cual también es una buena noticia. Ahora, el problema que tenemos es que México empezó a realizar medidas de confinamiento, pero unas medidas de confinamiento que no fueron absolutamente completas. Los países que han tenido éxito para controlar la enfermedad realizan un confinamiento de la población por un tiempo corto. Aquí fue un confinamiento parcial por un tiempo largo. ¿Y por qué les presento esta gráfica? Porque esta gráfica nos presenta los casos activos que hay de COVID en México. Y si hablamos de que hay más de 60,000 casos activos de COVID en México, hablamos que esto de el comentar de que ya estamos pasando a una situación naranja o que próximamente amarilla por el número de camas, pues es un poquito contrastante con lo que vemos en la realidad. Y si vemos cómo se ha abierto otros países que ya pasaron la pandemia, que tuvieron un golpe muy fuerte en cuanto al número de casos, y me refiero particularmente a Italia, en donde hubo pues, el número de defunciones prácticamente similar al que estamos alcanzando ahorita en México, pues ellos lograron establecer un confinamiento. Y si ven, en marzo 16 ellos presentan la primera vez una cifra mayor de 2,500 casos reportados en un día. Pero 6 semanas después, de marzo 16 a abril 30, presentan ya el primer día en donde empiezan a tener menos de 2,500 casos. Entonces, en un periodo de 6 semanas, lograron disminuir el número de casos. En cambio, en México es alarmante ver que para mayo 20 fue el primer día que tuvimos reportados más de 2,500 casos. Y lo que sucede es que no hemos logrado ni siquiera bajar de la mitad de casos actualmente. Ayer, como ustedes saben, se reportó el mayor número de casos en un día, el número de nuevos casos en un día, alcanzando los 6,900. Esto preocupa, ¿por qué? Porque estamos abriéndonos a una nueva normalidad en el momento pleno de una pandemia activa. Esto se debe a muchos factores, se pueden analizar por aparte, pero la realidad es que las medidas desafortunadamente que se han realizado aquí pues no han logrado lo que se ha logrado en otros países. Y esto es importante porque nos estamos abriendo a una nueva normalidad y se nos está dejando a los pacientes, a las personas, a los ciudadanos, una responsabilidad muy grande en cuanto a las medidas que tenemos que tomar para poder regresar lo más seguro posible a esta nueva normalidad. Hay que recordar que de la pirámide de esta enfermedad tenemos un espectro amplio, desde casos asintomáticos, en donde la persona nunca se entera que tiene COVID, pero desafortunadamente sí lo contagia. Es decir, la persona asintomática va a contagiar por algunos días el virus sin darse cuenta. Hay otro grupo de personas que presentan síntomas leves, que pueden ir desde algo de fiebre, tos, malestar general, una fatiga intensa, algo de dolor de pecho, pero que siempre mantienen una oxigenación adecuada. Y los casos severos en donde el virus afecta la parte inferior de la vía respiratoria, los pulmones, entonces empiezan a tener problemas para oxigenación y esos son los casos que requieren de hospitalización. Y desafortunadamente no es una hospitalización que requiera de camas, sino requiere terapias intensivas. Y es por eso que la mortalidad ha ido en aumento. Este cuadro es muy importante entenderlo porque el virus se puede transmitir en pacientes asintomáticos, se puede transmitir en pacientes que aún no desarrollan síntomas, que tienen síntomas o inclusive aquellos pacientes que tienen síntomas por 3 o 4 días después de haber recuperado de esos síntomas van a seguirlo contagiando. Esto ha hecho que el virus sea muy difícil de controlar y que de las pocas medidas eficaces que tenemos es el uso de cubrebocas.
El uso de cubrebocas evita que yo, si soy asintomático o soy presintomático o estoy saliendo del caso, pueda a través de mi secreción respiratoria contagiar la enfermedad a otros individuos. Entonces, esta gráfica se las hago presentes porque efectivamente el virus es un virus que aparece de la vía respiratoria. Esas gotitas de secreción respiratoria que expulsamos al hablar, a la vez respirar fuerte cuando estamos realizando una actividad física, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando gritamos, es por ahí por donde se va a presentar la transmisión del virus, ya sea directamente a la mucosa de la otra persona o a superficies o en nuestras manos, que al poner la mano en contacto con otra superficie o al tocar a otra persona, podemos impregnar el virus en esa persona y que ella a través de sus propias manos lograr contagiarse cuando se toca uno la cara. Las manos, a pesar de que la transmisión es vía respiratoria, las manos siguen siendo el instrumento a través del cual transmitimos el virus a superficies, a otras personas o nosotros mismos nos inoculamos. De ahí que el lavado con agua y con jabón de nuestras manos se vuelva tan importante. Las dos medidas que hemos empezado a hablar, el uso de máscaras previene que yo pueda transmitir el virus, el lavado de manos evita que yo toque superficies contaminadas o yo mismo, al tener el virus en mis manos, me toque la cara y con eso me contagie. Tenemos forma de detectar el virus. Desafortunadamente no existen pruebas que sean 100% efectivas. Muchas veces asumimos que cuando vamos a un laboratorio y nos hacemos un estudio, la respuesta que nos van a dar es 100% correcta. Desafortunadamente en biología no hay los 100%. Y este virus ha sido uno de los que nos ha recordado esta situación. El PCR que se utiliza para diagnóstico, y esto es muy importante entenderlo, si tenemos los datos de que los síntomas o estuvimos en contacto con una persona que sabemos que tiene COVID, tenemos que hacernos una prueba. Si estuvimos en contacto con una persona que tuvo COVID 4 días después de haber estado en contacto con la persona, o si tenemos un síntoma que sugiere que tengamos COVID, hacernos la prueba en ese momento, pero no hay que hacer otra prueba que no sea el PCR. El PCR se hace a través de una toma de muestra de la nariz o de la faringe y es un procedimiento que analiza fragmentos del virus. Entonces, esta prueba pues, se realiza prácticamente únicamente en laboratorios certificados por el INDRE y que tienen un mecanismo de analizar biología molecular y analizar el virus. Sin embargo, también la sensibilidad de esta prueba es del 85%, quiere decir que va a haber un 15% de personas que pueden tener COVID y que pueden tener una falsa negativa. Algunas veces es porque se hacen la prueba muy rápido, es decir, se ponen en contacto con o saben que estuvieron en contacto con una persona con COVID y corren a hacerse la prueba y no hay un tiempo en donde la persona da la oportunidad de que el virus tenga suficiente replicación, por eso hablamos de esos 4 días, o en algunos casos la enfermedad ocurre en una forma muy rápida, elimina uno el virus en forma muy rápida y a pesar de haber tenido COVID, cuando me hago la prueba ya es demasiado tarde. Por eso hay que hacerse la prueba cuando uno tiene síntomas o 4 días después de haber estado en contacto con esta persona. También hay otra prueba que nos sirve para saber si tuve COVID. Yo estuve expuesto con una familia en donde mi esposa, mis hijos tuvieron COVID, pero a mí no me dio síntomas y yo la prueba no me la realicé por alguna situación. Entonces me hago una prueba serológica y de esa prueba serológica puedo determinar que tengo anticuerpos. Para tener anticuerpos forzosamente tuve que estar expuesto a este virus y por eso surge esta prueba inmunológica. Ahora, ¿cómo hacer estas pruebas? Les comentaba que es importante esperar 4 días para realizar la prueba de esta línea azul, que es la prueba de PCR, que detecta el ácido ribonucleico del virus y por lo tanto en ese momento, durante un periodo de aproximadamente 10 días, del día 4 al día 14, voy a estar eliminando este virus y lo puedo detectar para diagnóstico. Y además es muy importante porque si la máquina detecta que yo tengo ese virus, quiere decir que también estoy siendo contagioso en ese periodo. Por lo tanto, si quieren saber si tienen una prueba diagnóstica, no se hagan pruebas rápidas, háganse una prueba de PCR. Y por otro lado, la prueba de inmunidad aparece como una respuesta de nuestro cuerpo hacia el virus. Y esa respuesta no va a aparecer rápidamente. Entonces, si nos hacemos pruebas de anticuerpo para establecer un diagnóstico, van a salir negativas. ¿Por qué? Porque es aproximadamente al día 14, el día 17, cuando empezamos a elevar
anticuerpos que nos van a mantener con protección y con inmunidad por un tiempo que todavía no tenemos determinado. Esta prueba sirve para saber si yo tuve COVID y estoy protegido, y también es una forma como podemos ayudar a que estas personas que tienen esta marca en su cuerpo de que ya tuvieron el COVID puedan regresar a trabajar sin el riesgo de infectarse nuevamente y por lo tanto sin el riesgo de contagiar a otras personas. La situación que ha ocurrido en el mundo es, en muchos países como en el nuestro, la población rápidamente se expone a personas que están infectadas. Estos individuos rojos son personas que están infectadas, los individuos azules son personas como la mayor parte de nosotros que no tenemos la inmunidad para el virus, y entonces es muy fácil que el virus se disemine en la población en una forma exponencial, en una forma muy rápida. Lo hemos visto lo que está pasando en México. Hablamos de que probablemente haya alrededor de 2 millones de personas que han tenido este virus en México, y hablamos de que en el mundo probablemente sea alrededor de 100 o 150 millones, aunque el registro diga que son 12 millones en este momento. Pero la gran ventaja es que, como les comentaba, hay personas que se van recuperando. Y esas personas que se recuperan en esta tabla están en amarillo, y conforme haya más personas que se recuperan, va a haber una población con mayor inmunidad. El virus, para subsistir, requiere de una célula humana. El virus sí se puede mantener en una superficie, se puede inerte, se puede mantener en el vidrio, se puede mantener en plástico, pero si no hay una célula humana, el virus no va a poder replicarse y por lo tanto el virus se va a autolimitar en esa situación. De ahí que hablemos de esto que han llamado inmunidad en rebaño, que es cuando la mayor parte de la gente ya tiene una inmunidad, es más difícil para el virus encontrar personas que pudieran ser infectables y por lo tanto la frecuencia del virus va disminuyendo. Y en ese momento la epidemia se va controlando. Durante los últimos semanas, esta medición de anticuerpos había dado unos resultados que preocupaban. ¿Por qué? Porque muchas personas que han tenido COVID, al realizarse una prueba de serología de anticuerpos, encontrábamos que no presentaban anticuerpos. Entonces no sabíamos si, uno, habían tenido COVID, dos, si no habían tenido una respuesta serológica y por lo tanto seguían siendo susceptibles a tener una nueva enfermedad o tener una recaída de la enfermedad, o simplemente el virus no generaba esta respuesta y por lo tanto iba a ser algo que iba a presentarse en un poco tiempo una segunda y una tercera vez. Esto realmente nos tenía muy preocupados, pero la semana pasada, el 29 de junio, el Instituto Karolinska de Suecia presentó un estudio precioso en donde a 203 pacientes les tomaron muestras de suero para determinar cómo era posible que se defendieran contra el virus. Y estamos viendo que llevamos 7 meses de que empezó la epidemia en China y no se documentan nuevos casos. Y ellos lo que lograron demostrar es que la inmunidad predominante en el COVID es lo que llamamos una inmunidad celular. Y esta inmunidad celular tiene 3 grandes ventajas. Es muy efectiva. ¿Por qué? Porque esta es una célula que va directamente a atacar a las células que están infectadas por el virus. Es muy potente y por eso también entendemos que a la hora de que estas células atacan en los lugares en donde está el virus, producen una gran inflamación. También producen estas interleucinas y por eso entendemos ahora que los pacientes presentan esa gran inflamación pulmonar, que es lo que les lleva a la falta de oxígeno, y esto es lo que han llamado la tormenta de citocinas. Pero otros 2 puntos que son fundamentales. Uno, nos muestra que esta inmunidad que estábamos midiendo por anticuerpos, que por ejemplo en España era del 20%, es probablemente mucho mayor. Y por eso entendemos ahora que Italia, después de haber tenido este gran número de personas infectadas, ahora que se está abriendo a la normalidad y que incluso tiene abiertos restaurantes, bares, lugares públicos, ya se abrió al turismo, no está teniendo una segunda ola de infección porque la mayor parte de su población es inmune. Pero la tercera noticia, y que creo que es la más importante de todos, es que la inmunidad celular, a diferencia de lo que sucede con los anticuerpos, la inmunidad celular es una inmunidad que dura y dura mucho tiempo. Si esto realmente se confirma y se reproduce en otros centros de investigación, estamos hablando que afortunadamente dentro de todo lo malo del COVID es que nos va a dejar una inmunidad que puede durar incluso años, y eso permitiría que llegara una vacuna que nos pudiera ayudar a que esta enfermedad se pueda mantener bajo control en el mundo. Entonces, esta probablemente sea la mejor noticia que hemos recibido del COVID en lo que va de la pandemia. Es muy importante
que en este regreso a la normalidad, y mientras esta situación no se documenta, y mientras sigue habiendo casos nuevos como los que le presenté que está ocurriendo en México, podamos preparar a nuestra población para que sepa cuáles son los sitios en donde hay mayor riesgo. Y el mayor riesgo es los sitios donde hay más gente y donde la gente va a permanecer junta por mayor tiempo y que van a estar en espacios cerrados. Así, la gente que se dedica a la agricultura va a estar en un espacio abierto, muy separado de otras personas. Las personas que hacemos trabajo en oficina, tenemos menos exposición con otros individuos. Y por el otro lado, por ejemplo, los cines, los teatros, los conciertos, los estadios deportivos, pues ahí la distancia entre persona y persona no es una distancia separada. En algunos sitios va a haber gritos, va a haber cantos, y eso puede favorecer a que haya un contagio en las personas que están alrededor. Entonces, para regresar a la normalidad, es muy importante entender que algo de lo que tiene que tener el espacio donde yo trabaje, de preferencia, es o pocas personas, o espacios abiertos, o mantener una distancia entre un individuo y el otro. De ahí que surge esta tercera medida tan importante para el control del COVID. Recuerden, mantener cubrebocas, usar agua y jabón para nuestras manos en forma continua, y este es el otro punto, la distancia entre individuos. Y de ahí podemos establecer esta tarjeta que nos dice qué tanto riesgo puedo tener yo de tener una complicación y qué tanto puedo yo salir a regresar a tener una actividad más normal posible. Y vemos que del lado derecho, donde se habla de alto riesgo, es si eres una persona de mayor edad, si eres una persona con obesidad, si eres una persona con enfermedades crónico-degenerativas, tu riesgo para presentar una enfermedad va a ser mayor. Si por el otro lado eres joven, eres delgado, no tienes enfermedades, te puedes empezar a regresar a una actividad manteniendo protección. El uso de cubrebocas se ha vuelto algo que es una medida no solamente de protección, es una medida de solidaridad con los demás, porque si yo soy un paciente asintomático, muy bien por mí, pero puedo contagiar a personas que sean de alto riesgo y por lo tanto provocarles un problema que los puede llevar a la muerte. El semáforo en todo el mundo se maneja en base a la posibilidad de transmisión en la comunidad. Si fuera esto lo que se estuviera aplicando en México, seguiríamos en semáforo rojo. Aquí el semáforo se cambió por un término que se acuñe como el número de camas disponibles. El problema, como les comentaba, es que el número de camas no es lo que realmente salva a los pacientes. Son terapias intensivas, y los hospitales que manejan terapias intensivas son solamente la punta del iceberg de nuestro sistema de salud, y por eso estamos rebasados a pesar de que existan camas. La limpieza con desinfectantes es la medida que hay que repetirse, hay que volverse un hábito el estarnos lavando las manos con agua y con jabón en forma continua. También el virus puede permanecer en superficies diferentes por diferente tiempo. Se ha visto que en cristal y en plástico es mayor que en papel y cobre. Esto nos puede ayudar dependiendo de la situación en donde estemos haciendo nuestras actividades, pero es más importante el lavado de manos que el considerar si estamos ante una superficie o no de riesgo. El calor, evidentemente, es algo que favorece que el virus se elimine, pero en las superficies inertes. Como vieron y como se decía que cuando llegara el verano este virus iba a desaparecer, pues no sucedió así. El virus continuó y el calor no impide que una persona pueda transmitir el virus de una persona a otra. Acuérdense que mantenerse en espacios cerrados y sobre todo con aire acondicionado, por ahí un artículo que está circulando mucho acerca de cómo este aire acondicionado puede hacer que el virus, en lugar de caer hacia el piso, se pueda mantener en una forma circular para que pueda mantener infectando a personas que no están manteniendo las medidas adecuadas de protección, evitar sitios donde hay mucha gente, evitar sitios en donde la gente está hablando, está evidentemente cantando, si están tosiendo, estornudando, pues eso favorece la dispersión del virus. Y cuando estemos en un lugar en donde haya varias personas, hay que tratar de hacerlo por poco tiempo, ya que a mayor tiempo, mayor riesgo. Y eso nos llega a que hagamos un análisis de cómo puedo yo regresar a la normalidad, conocer cuál es mi inmunidad personal. Es muy importante el tener o realizarse pruebas cuando sospechas que tienes COVID, porque si tienes una prueba de PCR positiva para COVID, ya tienes COVID. Si
afortunadamente, como en la mayor parte de los casos, te recuperas del COVID, ya eres una persona que va a mantener esta inmunidad. Si tienes anticuerpos porque te hiciste una prueba y determinó que tenías anticuerpos, independientemente de que te hayas hecho el PCR o no te lo hayas hecho, también eres inmune. Entonces, cuando tengamos síntomas, hacernos la prueba es muy útil porque nos puede dar no además la facilidad de estarnos vigilando y que no tengamos ninguna complicación, sino después nos va a dar ese sello de que podemos regresar a una normalidad sin el riesgo inherente de tener un contagio de esta enfermedad. Y la presencia de anticuerpos pues, puede ayudar a saber cómo está la situación en la población general. Desafortunadamente, la inmunidad celular no hay en este momento una prueba de laboratorio que se pueda medir. Entonces, el antecedente de la infección o el antecedente de los síntomas, el haber perdido el olfato, el haber estado en un área en donde hubo individuos de la familia con los que convivimos que tuvieron COVID, nos puede ayudar a tener el historial de que ya lo tuvimos y por lo tanto estamos inmunes. Y probablemente el mayor beneficio que va a tener México ante esta tragedia de tantas muertes y tantos contagios es que se va a alcanzar una inmunidad de rebaño en un tiempo razonablemente rápido. Según cálculos que tenemos, podría ser a finales de septiembre, principios de octubre, que lleguemos a un más del 75% de gente con inmunidad y por lo tanto el riesgo de estarse contagiando por COVID podría ser mucho menor. Esto seguramente va a ayudar a que en los próximos 2 meses el número de casos empiece a disminuir y tengamos la posibilidad de estar mejor. Pero si tú tienes factores de riesgo, factores como mayor edad, como obesidad, como diabetes, como hipertensión, como alguna enfermedad cardíaca o pulmonar, o estás recibiendo algún tratamiento que te está bajando las defensas, en este momento, con esas gráficas que les muestro, en donde tenemos el mayor número de casos nuevos, quiere decir que hay el mayor número de contagios nuevos en nuestra población y por lo tanto hay que cuidarnos. No es que nos tengamos que enfermar todos para que esto se controle. Hay que tratar de que si yo tengo riesgo, puede ser de ese 25% de personas que sin necesidad de haberme expuesto al virus, cuando haya declinado en la población general, me pueda permitir salir y no tener un problema. Sobre todo en este momento, enfermarse en lugares en donde no existe la disponibilidad de hospitales con terapia intensiva, pues es muy grave porque no tenemos cómo rescatar a esos pacientes y de ahí que aumenta la mortalidad. Y también es muy importante conocer el sitio donde vamos a laborar para que mantengamos esas medidas estrictas, el lavado de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia. Ese tipo de cuestiones nos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pues muchas gracias, Francisco. Muy interesante tu conferencia y pues ya tenemos aquí algunas preguntas de nuestro público. La primera que nos hacen es ¿cómo afectan los aires acondicionados a la propagación del COVID? Los aires acondicionados pueden mantener ese, vamos a decir, flujo continuo de aire en donde se suspende el virus y entonces de esa manera no dejar que caiga y favorecer la transmisión. Hemos platicado con algunas empresas en poner luz ultravioleta o poner filtros de alta eficiencia para tratar de evitar que ese virus se recicle y que entonces pueda permitir que si estamos en una oficina por tiempo largo, aunque haya pocas personas y alguna de ellas esté infectada, el virus permanezca en el aire por mayor tiempo. El aire acondicionado puede perpetuar la permanencia del virus en el aire. ¿Tiene esto que ver? En algunos medios salió en estos días de que se podía propagar por medio del aire. ¿Tiene que ver esto con los aires acondicionados? ¿Es a lo que se referían? Eso, y la otra situación es que en lugares en donde hay más aire, el aire puede también levantar las partículas y esto ha generado mucha angustia en la cuestión de que si yo salgo a hacer ejercicio, a pesar de que esté el área más despejada, ¿qué tal si hubo alguien que pasó ahí, que tenía el virus? Y eso es muy difícil que el virus permanezca tiempo circulando en el aire. No es un virus que va a estar flotando todo el tiempo, pero esas situaciones en donde aire acondicionado o aire que pueda estar levantando polvadera, pues en eso, junto con esa polvadera, puede levantarse el virus. De ahí que el uso de cubrebocas de 3 capas es tan importante para protegernos y para evitar también la transmisión del virus. Muy bien. Francisco, aquí pregunta Lucero Rodríguez, ¿cuál es su opinión sobre el dióxido de cloro
con el que en el Centro Médico Jurica en Querétaro están ayudando a mucha gente? Mira, desafortunadamente no hay la evidencia científica para decir que este es el método por el cual gente se puede curar. Hubo una prohibición por parte de COFEPRIS, en parte porque hubo la evidencia de 3 personas que resultaron intoxicadas por dióxido de cloro. Es una sustancia que en concentraciones altas puede producir problemas. Es un tipo de medicina, pues, digamos, alternativa, porque no hay estudios científicos de ella. Yo sería muy cuidadoso en su uso. No, insisto, no digo que no pueda llegar a ser útil, pero no hay ningún estudio que diga que usando eso podamos evitar las otras 3 medidas que sí han demostrado científicamente beneficio. Entonces, no digo que estoy en contra de, pero yo creo que se tiene que usar con muchísimo cuidado, porque sí hay intoxicación y sí puede haber problemas como un envenenamiento por dióxido de cloro. Así es que cuidado con eso. Francisco, hace rato comentabas de lo que permanece en las superficies del COVID, ¿no? En otra plática comentabas que en el papel podía estar durante 4 horas. Creo que esto para nuestra vida diaria puede ser importante, ¿no? En la ropa, ¿qué tanto permanece? En el vidrio, en las monedas. En estas, si te sientas en una silla, ¿no? Que alguien más pudo haber estado, ¿qué tanto permanece en este tipo de lugares? Aquí la situación es más también relacionada a la cantidad de virus que hay. Si desafortunadamente yo, por ejemplo, estornudo, me cubro la boca en forma anormal al estornudar y después saco una moneda, la doy a la persona, esa moneda tiene una carga viral muy alta y va a ser muy rápido. El virus no va a vivir en superficies por largo tiempo y eso ya se ha demostrado en varios estudios. Entonces, la transmisión de superficies es mucho menor a lo que en un inicio pensamos. Pero el uso de lavado de manos con agua, con jabón o con geles que tengan por ciento de alcohol, eso va a evitar que exista el menor riesgo de transmisión. Si somos exagerados en el aseo de manos, no nos va a causar un daño. Si no nos cuidamos en eso, una superficie que tenga una carga viral puede ser una superficie de transmisión de la enfermedad. Muy bien. Aquí Paulina Estrada nos pregunta, ¿qué tan recomendable es ir de vacaciones a un hotel considerando las medidas que se están tomando los hoteles en su reapertura? Pues en este momento, desafortunadamente, y debido al número alto de contagios que hay, si llegas a un hotel, es muy probable que una de las personas pudiera infectada y con una persona que esté infectada puede infectarte o infectar a otra persona. Si eres una persona de alto riesgo, te sugiero que ahorita tus vacaciones las pospongas para que después las puedas disfrutar con salud. Es peligroso todavía. Deberíamos de esperar a que bajaran un poquito el número de infecciones para poder empezar a hacer planes de salir. Sé que ha sido un tiempo largo, sé que llevamos 4 meses. Para nosotros ha sido extenuante como médicos, se le está viendo pacientes. El primer paciente que recibimos aquí en el hospital fue el 14 de marzo y pues estamos prácticamente ya cumpliendo pues, 4 meses de tener un trabajo continuo. Sé que para los que han estado en casa es complejo, pero yo les pediría que se cuiden todavía. Ahorita seguimos siendo estando en riesgo de contagiados. Sí, aquí Cintia Maldonado nos pregunta, entiendo que el rango mínimo de oxigenación es de 95%, pero hoy precisamente le tomé por primera ocasión a una persona con un oxímetro y salió 94. ¿Puede ser alarmante? No, es el rango, si tú lo googleas, por el término, perdón, de googlear, que es ya parte de nuestro léxico normal, va a decir 95, pero eso no toma la altura de la ciudad. México estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la cantidad, la presión parcial de oxígeno disminuye y por lo tanto tenemos menos oxígeno, respiramos menos oxígeno. Aquí en la Ciudad de México, la saturación normal es arriba de 90. Es muy importante lo que comentó esta persona porque personas pueden tener una oxigenación normal de 90, 91 y personas pueden tener una oxigenación normal de 89, 88, sobre todo si tienen problemas pulmonares crónicos. Entonces es importante conocer cuál es tu presión o tu saturación de oxígeno que tú estás manejando. No debe ser menor de 90. Si tienes una enfermedad pulmonar, conocer cuál es tu normal, porque esa persona que tiene 89 debería ir al hospital, pero realmente está manejando lo que siempre maneja. Entonces,
En términos prácticos, menos de 90 en la Ciudad de México, menos de 92 a nivel del mar, tienen que comunicarse con su médico porque ese es el primer indicio de que están teniendo problema pulmonar. Muchas gracias, Francisco. Aquí nos pregunta, que ya lo tocaste el tema, pero creo que es muy relevante. ¿Qué piensas acerca de la inmunidad de manada? Nos pone James Marrone. Esa es la inmunidad de rebaño. Creo que si se corrobora el estudio sueco del Instituto Karolinska en otros centros, va a ser algo que nos va a permitir que, desafortunadamente, por la fácil contagiosidad de este virus, por toda la susceptibilidad que tiene la humanidad, por la dispersión que está teniendo, es que países como México, en donde ha tenido un número de casos muy alto, logre una inmunidad de rebaño en un tiempo razonable. Estoy hablando de probablemente septiembre, octubre, y de esa forma el número de contagios disminuye en forma importante. ¿Cuál fue la diferencia con la H1N1? Te lo comento porque recuerdo que en aquella ocasión, pues, no sé exactamente cuánto estuvimos en cautiverio, ¿no? Pero confinados. Creo que estuvimos, no sé si 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Y esto dura muchísimo más tiempo. ¿Por qué se encontró una cura tan rápido? ¿Cuál ha sido la diferencia, no? Y ¿cómo es esto? El virus de H1N1 es el virus de la influenza. Y el virus de la influenza H1N1 es un virus que a través del tiempo, cada año, cambia un poquito su estructura. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna forma vamos desarrollando algún tipo de defensa a virus similares a ese H1N1, a hermanitos de ese H1N1, y por lo tanto la capacidad de respuesta del cuerpo era mejor. Incluso si ustedes recuerdan, la H1N1 era una enfermedad mucho más frecuente en gente joven que el problema que tenemos ahora con el COVID. ¿Por qué? Porque la gente, conforme iba pasando el tiempo, iba a tener exposición a otros virus similares al H1N1 y podría protegerse contra él. Y además es un virus de la influenza. Entonces existen medicamentos como el oseltamivir, el famoso Tamiflu, que es un medicamento que sí controla la enfermedad, disminuye el tiempo de eliminación del virus y por lo tanto, en ese momento tenemos un tratamiento. La gran ventaja de H1N1 es que se contagia cuando yo tengo síntomas. La gran desventaja del COVID es que se contagia en muchos momentos, aun cuando yo no tengo síntomas. Por eso ha sido tan difícil el control de esta enfermedad. Aquí Iván Escobar nos pregunta sobre la vacuna. Creo que se ha hablado de octubre, noviembre, pero ¿cuándo pudiera estar ya disponible en México, no? Porque ese es el otro tema, no es cuándo lo sacan y cuándo puede ser accesible para la mayoría de la población. Hay 3 vacunas que ya están en fase 3. Fase 3 quiere decir que están checando no solamente seguridad, fase 1 y fase 2 son fases de seguridad. La fase 3 también valora seguridad, pero valora la efectividad. Ahora, estas 3 vacunas, una es de AstraZeneca con el Instituto Oxford, otra es Moderna, que aunque retrasó el inicio de la fase 3, está por hacerlo estos días, y la tercera es Pfizer Biotech. Pfizer Biotech y AstraZeneca Oxford ha sido un binomio interesante que han formado estas compañías, porque por un lado tienes el área de investigación, Oxford o Biotech, que es un área de biotecnología, junto con una gran productora o una industria farmacéutica que puede producir una enorme cantidad de viales. AstraZeneca, Oxford han dicho que ellos pueden producir 1 billón de dosis para principios de octubre. La realidad es que es difícil porque probar una vacuna, provocar la eficacia de una vacuna es complejo. Tienes que vacunar a poblaciones que te van a exponer y medir si esos individuos que están vacunados desarrollan o no desarrollan COVID. Además de tener pacientes que no desarrollan síntomas, es muy complejo cómo valorar la efectividad de esta vacuna. Mi impresión es que si tenemos una vacuna para principios del año sería un tiempo récord. Veo difícil que sea antes que termine el 2020. Sin embargo, hay mucha investigación en esto y hay muchas compañías interesadas en esto. Para México, la otra situación es esa. Evidentemente, como es un problema mundial, tienen que incluir a todos los países. No pueden dejar excluidos países porque si se quedan áreas en donde va a seguir viendo replicación del virus, pues ese puede ser otra vez un foco de diseminación. Pero existen 8 billones de individuos en el mundo que requerirían la vacuna y por lo tanto se necesita una producción masiva y no sabemos en qué número de esos 8 billones estemos como México, como país, como individuos.
Pues mil gracias, Francisco. Una extraordinaria conferencia que nos deja con muchas herramientas pues, para estar enfrentados para ver cómo enfrentar a este virus, ¿no? Y pues te agradecemos. Le recordamos a todo el público que si alguien quiere tener una conferencia con el doctor Francisco Moreno, pues estamos en sus órdenes en Smart Speakers. Y pues muchas gracias a los clientes de amigos de ActNow y de Smart Speakers por estar con nosotros. Hasta la próxima. Y gracias, Francisco. Gracias, Francisco, y que tengan buen día. Y cuídense mucho, por favor. Todavía estamos en esta fase de mucho contagio. Hasta luego.